Hola a todos. En este vídeo calcularemos perímetros y áreas de los cuadriláteros más sencillos, que son los cuadrados y los rectángulos. En primer lugar, ya sabes que en general el perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de sus lados. Así también calcularemos el perímetro de los cuadrados y rectángulos. En cuanto al área, también has visto anteriormente que si tenemos un rectángulo cuya base mide b y altura mide h, aquí tenemos un rectángulo con dichas longitudes de sus lados, entonces se tiene que el área es base por altura. En nuestro caso, si denotamos por A mayúscula el área de este rectángulo, entonces se tiene que A es igual a base que es b por altura h. Como caso particular, si consideramos un cuadrado de lado L, como el que aparece en pantalla, pues es un rectángulo donde todos sus lados miden lo mismo, L. Entonces su área, la denotamos también por A mayúscula, sería base por altura, en este caso L por L, que es L al cuadrado. Presentemos algunos ejemplos de cálculo de perímetros y áreas de rectángulos y cuadrados. En el primer ejemplo, calculemos el área y el perímetro del rectángulo que aparece en pantalla. Observa que nos están dando la base y la altura, por lo tanto va a ser muy sencillo. Bueno, observa también que las unidades de medida de la base y la altura es la misma, es centímetros, o sea que está todo perfecto. Tenemos en primer lugar que el área es base por altura, 7 por 3, que te queda 21. Como los dos lados vienen en centímetros, estos serían centímetros al cuadrado. Y ahora para el perímetro ya sabes que es la suma de las longitudes de los lados. Tenemos dos lados, pero los otros dos pues miden lo mismo con respecto a sus opuestos. Este mide 3 centímetros y este aquí mide 7 centímetros. Por lo tanto, esto sería 3 más 7 más 3 más 7. Si quieres 2 por 7 más 2 por 3, da igual. Y esto te queda 3 más 7 más 3 más 7, pues 20. 20, y ahora la unidad de medida común de todos los lados, que es centímetros. Calculemos ahora el área y el perímetro del cuadrado que aparece en pantalla. Observa que es un cuadrado de lado 4. Bueno, pues ya sabes que un cuadrado es un caso particular de un rectángulo donde todos los lados miden lo mismo. Entonces el área sería base por altura, o si quieres en el caso del cuadrado, lo que es lo mismo, lado al cuadrado, lado por lado. Entonces aquí tendremos, pues el lado mide 4 metros, luego 4 al cuadrado, y esto te queda 4 por 4, que es 16. 16, como el lado viene en metros, pues sería metros al cuadrado. En cuanto al perímetro, pues la suma de las longitudes de todos los lados. Tenemos 4 lados y cada uno de ellos, al estar en un cuadrado, pues mide 4. O sería 4 más 4 más 4 más 4. Directamente 4 veces 4. 4 por 4 te queda 16. Y entonces, como el lado que nos dan viene en metros, pues esto serían metros. Hemos obtenido el mismo resultado en este caso para el área que para el perímetro. El área ya sabes que viene en metros cuadrados, el perímetro en metros. Y ahora calculemos también el perímetro y el área de un cuadrado, pero en este caso el cuadrado que nos dan, pues tenemos lo que mide la diagonal de este cuadrado. Claro, nosotros para calcular el área para el perímetro necesitamos saber cuánto mide cada uno de los lados de este cuadrado. Todos miden lo mismo. Entonces aquí vamos a tener que obtener en primer lugar cuál es la longitud del lado, y esto va a ser sencillo porque observa que si cortamos por la diagonal obtenemos dos triángulos rectángulos, uno a la parte izquierda y otro a la parte derecha. Y en los triángulos rectángulos podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, vamos a quedarnos con el triángulo de la derecha. Pues tendremos algo así.
Entonces sabemos que esto es la diagonal, que coincide ahora con la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y, claro, como lo anterior era un cuadrado, pues tenemos que todos los lados miden lo mismo. Entonces, si llamamos a esto x, pues esto también va a medir x. Si nos vamos al triángulo rectángulo, esto es x, esto es x. Y entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Tenemos que hipotenusa al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, sería igual a cateto al cuadrado, x al cuadrado, más cateto al cuadrado, x al cuadrado. Entonces aquí obtenemos 5 al cuadrado, 5 por 5, que es 25, sería igual a x cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado. Y entonces de aquí pues obtenemos el 25 que está en la parte izquierda, el 2 en la parte derecha, multiplicando a la x cuadrado pues pasa dividiendo, 25 partido de 2 es igual a x al cuadrado. Entonces vamos a copiarlo al revés, x al cuadrado sería igual, y 25 dividido entre 2, si lo haces te queda 12,5, y entonces el cuadrado pasa a la parte derecha como una raíz cuadrada. Tenemos que x sería igual a la raíz cuadrada de 12,5, y esto si lo haces a mano con calculadora, pues te queda, redondeando a la segunda cifra decimal, 3,54. Entonces, como pues, la longitud de la hipotenusa venía en kilómetros, pues esto también vendría en kilómetros. Y entonces de aquí pues obtenemos cuál es la longitud de los lados, 3,54 kilómetros. Si quieres, pues podemos borrar la x de aquí. Esta de la parte izquierda me diría lo mismo, ¿eh? Como estamos ante un cuadrado, todos los lados miden lo mismo. Y entonces tenemos en primer lugar que el área, que denotamos por A, pues sería en un cuadrado, lado al cuadrado, 3,54 al cuadrado, que sería 3,54 por 3,54. Y esto si lo haces te queda 12,53, redondeando a la segunda cifra decimal. Bueno, como la longitud del lado viene en kilómetros, pues estos serían kilómetros al cuadrado. Y ahora, en cuanto al perímetro, ya sabéis que es la suma de las longitudes de los lados. Pero estamos ante un cuadrado, luego todos los lados miden lo mismo, en este caso 3,54 kilómetros. Luego el perímetro sería 4 por 3,54, y esto si lo haces pues te queda 14,16. Como la longitud de cada uno de los lados viene en kilómetros, pues estos serían kilómetros. Y ahí tenemos el área y el perímetro de este cuadrado. Y ahora calculemos el perímetro y el área del rectángulo que aparece en pantalla. Pues vamos a empezar por el área. El área ya sabéis que es base por altura, pero observa que la base pues no la tenemos. Vamos a llamarle x. ¿Cómo calculamos la base? Bueno, observa que la diagonal, de nuevo, corta, en este caso el rectángulo, en dos triángulos iguales. Esos dos triángulos son triángulos rectángulos. Luego vamos a poder utilizar el teorema de Pitágoras. Pues así vamos a trabajar. Nos vamos a quedar, por comodidad, con el triángulo de la parte derecha, porque es como normalmente nosotros escribimos los triángulos, con la base abajo. Entonces tenemos, cortando por la diagonal, este triángulo rectángulo, donde esto de aquí mide 3 hectómetros, esto de aquí 1 kilómetro. Fíjate que tenemos distinta unidad de medida. Ahora abajo tenemos x. Entonces, bueno, vamos a pasar o los kilómetros a hectómetros o hectómetros a kilómetros. Pues yo te aconsejo que pases pues a hectómetros, porque así no trabajas con números decimales. Mira, 1 kilómetro son 10 hectómetros. Y después, si te apetece, pues al final pues pasas todo a kilómetros, ¿eh? Bueno, entonces aquí pues tenemos un triángulo rectángulo porque este es un ángulo recto, ¿eh? Y entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Tenemos que la hipotenusa al cuadrado, en este caso es 10 al cuadrado, sería igual al cateto al cuadrado, x al cuadrado más cateto al cuadrado, pues 3 al cuadrado. Entonces aquí tenemos 10 al cuadrado, 10 por 10 que es 100, sería igual a x al cuadrado más 3 al cuadrado, 3 por 3 que es 9.
Entonces, en la parte izquierda tenemos 100. Y ahora el 9 que está sumando en la parte derecha pasa a la parte izquierda restando. Menos 9 igual a x al cuadrado. Entonces de aquí obtenemos 100 menos 9 es 91 es igual a x al cuadrado. Y entonces, bueno, pues si quieres vamos a escribirlo así. Me siento más cómodo, permíteme hacerlo. Y bueno, cuadrado pasa a la otra parte como una raíz. X nos quedaría más menos, pero como x es la longitud de un lado va a ser positivo, luego solo más. Aquí les ponemos ahí más, raíz de 91. Y raíz de 91, bien a mano o con la calculadora, pues te queda, redondando a la segunda cifra decimal, 9,54. Entonces, estamos trabajando todo en hectómetros, pues estos serían hectómetros, ¿eh? Es la longitud de un lado. Entonces, bueno, ya hemos obtenido lo que vale la base, 9,54 hectómetros. Entonces esto va a ser muy fácil ahora. 9,54 hectómetros. Entonces, en primer lugar, el área, ya sabes que es base por altura. Sería 9,54 por 3, que esto te va a quedar, bueno, no lo he dicho, pero observa que la base y la altura están en la misma unidad de longitud, entonces pues se puede hacer directamente, si no tendremos que pasar todo a una misma unidad. Entonces tenemos 9,54 por 3, esto te queda 28,62. Y como tenemos que los dos lados están en hectómetros, estos serían hectómetros al cuadrado. Entonces podremos pasar a kilómetros al cuadrado, pero nos va a quedar 0,2862. Resultado pequeño, pues mejor. Así, lo dejamos así. Entonces ahora para el perímetro, ya sabes que es la suma de las longitudes de los lados. Tenemos dos lados, son el de más abajo y el más arriba, que miden 9,54 y los dos lados laterales miden 3. Luego, pues la suma de las longitudes de los lados, agrupamos, sería 2 por 9,54. Estamos sumando las longitudes de los lados horizontales, más ahora 2 por 3. Ahí sumamos las longitudes de los lados verticales. Entonces esto nos queda, pues 2 por 9,54 es igual a 19,08. Más ahora 2 por 3 que te queda 6 y 19,08 más 6, pues eso te queda 25,08. Esto es perímetro, y tenemos que todos los lados vienen expresados en hectómetros, pues hectómetros. Ya sabes que si quisieras pasar esto a kilómetros, pues divides por 10 esta cantidad, eso te quedaría 2,508, pero nosotros lo vamos a dejar así. Y con esto terminamos este vídeo sobre cálculos de perímetros y áreas de rectángulos y cuadrados. Hasta pronto.